Hoy tenemos un vídeo un poco diferente. Hace poco estuvo aquí Rafael de CRK Fishing y después de que varias personas preguntaran si podía hacer un podcast conmigo, finalmente dije, bueno, realmente tengo muchísimo trabajo ahora mismo, pero hagámoslo simplemente. Así que hace aproximadamente una semana y media estuvo aquí y ayer salió publicado el vídeo. Dura más de 1 hora y sinceramente quedé muy impresionado por la edición, los cortes y toda la producción. Y por supuesto, gracias a Sol y Spot también tengo ahora un público en países de habla inglesa y española al que quiero llegar. Estoy realmente entusiasmado con este canal de podcast. Ya hemos visto varios de sus podcasts y quiero felicitar sinceramente a Rafael y a todo el equipo de CRK Fishing. Así que no dejéis de ver también el vídeo original. Con el permiso de Rafael, decidí traducir este podcast al inglés y al español para que también las personas de países de habla inglesa y española puedan disfrutar de esta conversación realmente genial. Voy a dividir todo en partes más pequeñas. Empezaremos primero con los primeros 15 minutos y luego continuaremos paso a paso hasta completar todo el podcast de 1 hora. Así que diría, que lo disfrutéis. Amigos, bienvenidos. No vamos a cortar nada, ¿eh? Hasta dejamos la barriga grande ahí dentro. Primero que nada, un saludo para todos y sobre todo para todos juntos. Hola Teo. Teo, hola. Muchísimas gracias. Muchas gracias por dejarnos venir a visitarte. Sé perfectamente lo ocupado que estás y aún así te tomaste tiempo para nosotros. Muchas gracias. Sí, perdón por no haber funcionado la semana pasada, pero tranquilo. Ya te lo había dicho antes. Tranquilo, tranquilo. Estamos muy contentos de que ahora sí haya funcionado. Muchísimas gracias. Perfecto. Con gusto, Klaus y Baby. Sí, qué bueno poder estar aquí. En realidad recién te estoy conociendo ahora, ¿verdad? Exactamente. Nunca te había visto hasta hoy. Yo tampoco. Sí. Bueno, ya tenemos algo en común, músicos. Sí, exactamente. Correcto. Ya que empezamos así, voy a contar rápidamente cómo nos conocimos realmente. Lo resumo rápido. Una vez estuve en uno de nuestros encuentros juveniles y Rudy siempre estaba ahí, por Rudy. Y estuvimos charlando un poco y de alguna manera salió tu nombre. Y me dijo, ¿no conoces a Teo? Yo dije, no. Y él respondió, perfecto, entonces los pongo en contacto. Después hablamos por teléfono, fui a visitarte y quedé completamente impresionado con tus Solitips. Por eso seguimos en contacto. Ya me has construido varias cañas. Muchas gracias por eso. Y ahora estamos aquí tratando de hacerte algunas preguntas. Así que diría que simplemente empezamos con esto. Teo, amigo mío, ¿podrías contarnos unas palabras sobre ti? Así en general, ¿cuántos años tienes? ¿Quién eres? ¿Qué relación tienes con la pesca con mosca? Sí, voy a empezar simplemente contando cómo llegué a la pesca con mosca, porque esa pregunta se me quedó en la cabeza. La verdad fue una historia muy emocionante. Empecé en el casting deportivo a los 7 años. Aquí mismo, en estas salas, mi padre construía cañas. En aquella época ya observaba todo, envolvía mis primeras anillas por un poco de dinero de bolsillo y así. Y así fue como llegué al casting deportivo. Más tarde mi padre se convirtió en entrenador nacional. El casting deportivo significa lanzar a objetivos y lanzar distancia con equipos especiales, con cañas de mosca, cañas de 2 manos, cañas para salmón, prácticamente de todo. Es un deporte internacional y con el tiempo logré llegar hasta lo más alto. En 1981 me convertí en 5 veces campeón europeo y en 1982 y 1984 fui campeón del mundo. Y en aquel entonces batí el récord mundial en la disciplina de distancia con mosca, por cierto con los primeros Solitips. Eran cañas increíbles en aquella época, construidas para el casting deportivo. Básicamente, la Fórmula 1 de todo esto.
¿Cuántos años tenías cuando te convertiste en campeón del mundo en 1984? Tenía 20. Oh, genial. Increíble. Eso fue hace 45 años. Pero mi edad no la voy a decir ahora. No, no, tranquilo. Nosotros la calculamos solos. Tengo que decir que yo tenía 3 años entonces. Y por todo ese camino, existían aquellas líneas de 3M Scientific Anglers, especialmente para el casting deportivo. Realmente las fabricaban específicamente para eso. Y un día, como mi vecino también era pescador con mosca, me preguntó, ¿también puedes conseguir líneas de mosca? En aquella época Bolse tenía la distribución. Entonces hasta ese momento ni siquiera pescabas con mosca, ¿verdad? Solo hacías casting. Solo casting. Eso fue después del Campeonato Mundial de Toronto en 1984. Entonces le pregunté a Bruce, ¿cómo está el tema? ¿Podría conseguir líneas de mosca? No, me dijo. Bruce Richards, el ingeniero de desarrollo de Scientific Anglers en Midland en aquella época. Y me dijo, bueno, Bolse ya tiene WF5, WF6, DT5 y DT6. En aquella época ya existían unos 300 tipos de líneas. Y pensé, bueno, si no funciona, pues no funciona. Entonces un día abrí el buzón y de repente estaba dentro la lista de precios de Scientific Anglers. Agarré inmediatamente el teléfono y llamé a Bruce. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora estoy recibiendo precios? Y él dijo, se me olvidó completamente decirte que el contrato con Bolse se terminó. Entonces dije, perfecto, entonces puedo entrar en esto. Y en aquella época fui a la feria de pesca con mosca. El pescador con mosca, la revista. Así. Esa fue la primera vez que fui a la feria en Memmingen y presenté el programa de Scientific Anglers. Imprimí el catálogo en inglés y lo genial era, yo podía hacer pedidos los viernes y la mercancía llegaba el lunes. Eso significaba que tenía un surtido de 300 líneas de mosca y cualquiera podía pedir lo que quisiera. Básicamente durante un solo fin de semana. Exactamente. En aquella época ni siquiera existía el fax todavía. Así que hacía los pedidos por teléfono. Ellos me devolvían la llamada y hacía mis pedidos. Normalmente eran entre 100 y 150 líneas por semana. Las enviaba lunes, martes y miércoles, y el viernes volvía a pedir. Luego el lunes empezaba otra vez la entrega. Era algo genial. Pero en algún momento pensé, esto no tiene sentido si yo mismo ni siquiera practico realmente la pesca con mosca. Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacerlo. Después tuve por primera vez cañas de mosca en las manos para pescar y comparadas con una caña de casting la diferencia era enorme. ¿Cuál era la mayor diferencia? Eran realmente, como decimos en Francounie, auténticos fideos blandos. Muy blandas. Y pensé, Dios mío, ¿qué es esto? Quiero decir, yo puedo lanzar con cualquier cosa, pero cuando una vez has sido campeón del mundo en lanzamiento de distancia, básicamente puedes lanzar cualquier cosa. Y eso sigue siendo difícil hoy en día cuando pruebo una caña. Incluso puedo manejar equipos que no están perfectamente equilibrados. Pero eso realmente no ayuda a un principiante. Porque cuando el equipo no encaja, la gente simplemente se rinde. Y así fue como llegué a la pesca con mosca, a través del trabajo en Scientific Anglers. Sí. Y una de las cosas que empecé a hacer relativamente rápido fue desarrollar mis propios tuppers para líneas de mosca. Pasé incontables horas sentado junto a Bruce. Volé varias veces hasta allí y estuvimos buscando, experimentando y desarrollando ideas juntos. Realmente teníamos una colaboración muy estrecha. ¿Dónde estaba la fábrica? En Midland, Michigan. ¿En Michigan? O sea que volabas a Estados Unidos. Sí, claro, y allí aprendí muchísimo sobre líneas de mosca. Realmente lo aprendí por mí mismo. En aquella época todos esos conceptos de tupper todavía no significaban nada para mí. Pero a través de todas las conversaciones y de profundizar en el tema junto con Bruce, aquello fue absolutamente increíble.
Y entonces me di cuenta de algo. Existían las típicas líneas WF, las cabezas cortas y las cabezas largas. En aquella época aparecieron las Lombelli, esas cabezas larguísimas de 12 o 15 metros. Aquello era prácticamente un verdadero híbrido entre WF y DT. Pero la mayoría de las cañas de entonces ni siquiera podían manejarlo, porque eran demasiado lentas o no suficientemente progresivas para mantener una cabeza tan larga estable en el aire. Y después de profundizar más en el tema, Bruce me explicó, mira el front tapper de delante. En aquella época también apareció la triangle tapper, que nunca terminaba de estirarse completamente. Y yo pregunté, ¿por qué? Si vosotros mismos las fabricáis. Y entonces él dijo, muy sencillo. Cuanto más fino se vuelve el diámetro, más energía pierde la línea. Y entonces la mente empieza inmediatamente a trabajar. Si la línea pierde energía y yo estoy pescando lucios, por ejemplo, y mi stream siempre cae detrás del final de la línea y no se estira correctamente, entonces debería poder generar más energía haciendo la parte delantera más gruesa. En vez de una punta fina, simplemente más adelante. Y realmente producimos prototipos así. De repente podías lanzar aquellos grandes streams voluminosos con una línea del 5. Estoy hablando de auténtica pesca oportunista de lucio. Cuando pescabas truchas y de repente veías un lucio, no corrías al coche para coger un equipo especial. Simplemente cambiabas al stream y seguías pescando. Hoy, naturalmente, si voy específicamente a por lucios utilizo un equipo completamente diferente a una línea del 5. Pero en aquella época los streams para lucio estaban hechos de materiales completamente distintos a los actuales. Hoy basta un falso lance para que vuelvan a estar secos. Antes, incluso después del quinto lance, todavía estaban mojados y pesados. Y si la línea pierde energía delante, entonces el stream cae detrás de la línea en vez de donde realmente debería llegar. Y ahí fue cuando descubrí algo. Voy a volver otra vez al tema principal, porque desviarme así es casi una enfermedad para mí. Me dije, si esto funciona delante, entonces también debería funcionar detrás en la línea. Ya sabes, ese típico movimiento pendular de las líneas WF cuando la cabeza está fuera y la línea ya no vuela limpia. Todo el mundo lo conoce, pero en aquella época nadie entendía realmente por qué ocurría. Yo ya lo sabía desde los años 90, porque la energía intentaba transferirse demasiado rápido desde la parte fina hacia la parte gruesa de la cabeza. Y eso no funciona limpiamente. Entonces le dije a Bruce, vamos a probar algo. Construyamos una cabeza de 12 metros que después haga una transición muy gradual durante 6 metros hacia la running line. Porque eso tiene una enorme ventaja. Cuanta más líneas sacas por metro, menos peso adicional se añade. Y la parte que ya está fuera genera energía y la transporta hacia la cabeza principal. Y delante vuelve a disiparse limpiamente a través de la punta. Y entonces lo construimos. Y en algún momento Bruce dijo, esto es genial. Vamos a hacerlo así. Pero también dijo, tú solo la tendrás en clases 4, 5 y 6. Nosotros nos quedamos las clases 7, 8 y 9 y las llamaremos STLA Tapper. Así que en aquella época tenía mi línea exclusiva de ellos, pero solamente en las clases ligeras. Y ahora vuelve a pasar lo mismo. Además de construir cañas, la gente no deja de preguntarme por líneas. Y ahora realmente están regresando los primeros prototipos. ¿Entonces quieres volver a fabricar tus propias líneas? Sí. El Tapper ya había demostrado funcionar en aquella época. Vendí cientos de ellas. La línea se llamaba Specialist. Y más adelante Guideline adoptó este principio. No directamente el nombre, pero sí todo el concepto del Tapper. En aquella época también añadieron algo llamado Telecast. Era un ligero engrosamiento en la running line para que pudieras sentir cuando toda la cabeza estaba fuera. Y sinceramente era una idea realmente inteligente. Especialmente al disparar línea era genial. No era un cambio de color ni nada visible. Simplemente lo sentías. Y aún así apenas había resistencia en las anillas. La línea corría limpia porque solo era un ligero engrosamiento.
Realmente se les ocurrió algo muy inteligente. Por cierto, fui una de las primeras personas en introducir Guideline en el mercado alemán, directamente después de Scientific Anglers. Y en algún momento dije, vale, ya está bien. Ahora voy a crear mi propia revista. En aquella época se llamaba Mit der Fliege. La revista salió en 1997. ¿Publicaste tu propia revista? Sí. ¿Nunca habías oído hablar de ella? No. Definitivamente tenéis que mostrar algo de eso. ¿Todavía tienes algo online o en formato digital? Sí, hace algún tiempo volví a subir parte del material. Lo podéis insertar durante la edición. Sí, perfecto. Y la revista estaba dirigida tanto a auténticos principiantes como a profesionales. Y en el año 2000 también organicé los primeros campeonatos alemanes de montaje de moscas. En aquella época se llamaban Flight Tying Open 2000. Y en el jurado estaban el Dr. Zelinka, Pauli Lupuy, Sten Sorfer y George Guter. Lamentablemente, 3 de ellos ya no siguen vivos hoy. Pero ese era exactamente el círculo en el que me movía y con el que también pescaba en aquella época. Eso es absolutamente increíble. So viel jetzt zum ersten Teil. In den folgenden Teilen kommen andere Themen noch zur Sprache. Ich will nichts vorwegnehmen. Bleibt dran. Ich werde immer ein kleines bisschen brauchen, um die Übersetzungen zu machen. Aber es kommen definitiv alle Teile. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil.